Señor, estamos agradecidos por toda la bondad y la misericordia que tú nos extiendes en la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos, Señor, porque en medio de todas las circunstancias, oh Dios de los cielos, has estado con nosotros, has estado en favor de cada una de nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu pueda cubrirnos, pueda fortalecernos, pueda sustentarnos, Señor. Que cada día de este nuevo año podamos ver la fortaleza tuya viniendo a cada uno de nosotros. Te rogamos en el glorioso nombre de Jesús, que nos cubras, que nos abrigues, que nos fortalezcas, oh Dios de los cielos, y que aún en tu gracia reprenda, Señor, todos estos virus que han venido a afectar nuestra ciudad, que han venido a afectar nuestras vidas, Padre de la gloria. Tú prometiste, Señor, que ninguna de las plagas, bendito Dios, que permitirías en Egipto, estarían sobre nosotros, porque te conoceríamos como nuestro sanador. Por eso hoy, Señor, clamamos que el poder de la sangre de Jesús cubra nuestras vidas, cubra nuestros cuerpos, oh Dios de la gloria, y que podamos ser fortalecidos, oh Dios todopoderoso. Clamamos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, Padre de la gloria. En el glorioso nombre de Jesucristo, trae libertad, Señor, libertad, oh Dios de la gloria, y que podamos disfrutar intensamente de ti, de tu gran poder, oh Dios de la gloria. Clamamos, Señor, ese cobijo para cada una de nuestras vidas, el abrigo glorioso en tu sublime presencia, Padre de la gloria, y que podamos, Señor, experimentar la grandeza de tu nombre, Dios y Rey de los cielos. Fortalécenos, cúbrenos, abríganos y permítenos, Señor, oh Dios, que en este bendito Dios nuevo año podamos experimentar tu gloriosa y tu sublime presencia cada día, oh Dios de los cielos. Que podamos experimentar tu poder en favor de nosotros, oh Dios todopoderoso. Bendícenos, Señor, y líbranos del mal y del maligno. Líbranos de nuestras propias debilidades y concédenos, Señor, el que podamos estar cada vez más y más cerca de ti, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Hay demasiado virus junto hoy en este tiempo en la ciudad. Es increíble todo lo que está pasando con la salud. Pero vamos a confiar que el Señor tiene salidas para cada uno de nosotros. Vamos al segundo libro de Crónicas en el capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a leer verso desde el 11 en adelante. Dice: terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y hay algo que se necesita comprender para este tiempo específico.
Y es el hecho de que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, podemos muchas veces estar señalando la maldad del mundo, los pecados que hace la nación, la ciudad, como la causa por la cual el Señor no se está moviendo con poder en medio de nosotros. Podemos estar apuntando a todo el pecado que se hace en la nación, a todo el pecado político, a todo el pecado de corrupción, a todo el pecado de vicios, de maldad que hay en la nación, y señalar eso como la causa por la cual el Señor no se está manifestando con poder en medio de nosotros. Pero como acabamos de leer, la Escritura es clara al declarar quién es en realidad el responsable de que esas cosas no estén sucediendo, de que el mover de Dios nos esté dando. Miren lo que dice, verso 13 nuevamente. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Quién es el que haría eso? El Señor mismo. Si se humillare mi pueblo. ¿Quién dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Noten que el Señor está diciendo, si los cielos se cierran, si viene alguna calamidad, alguna situación, quien debe humillarse es el pueblo de Dios. Nosotros pensamos que quien tiene que arrepentirse es la nación, que quien tiene que cambiar su actitud es el político corrupto. Y el Señor está diciendo, no son ellos. Los que deben arrepentirse son mis hijos. Porque aquí está diciendo, si se humillare mi pueblo. No está diciendo si se humillan los políticos, si se humillan los que todavía no me conocen, si se humillan los que todavía no saben de mí. No, el Señor está diciendo, si se humillare mi pueblo. Así que el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros es a humillarnos, pero nosotros, a volvernos de todo corazón al Señor nosotros, a arrepentirnos de nuestros malos caminos, pero nosotros, a poner por obra la palabra de Dios nosotros. Y como consecuencia de esto, el Señor oirá desde los cielos, perdonará los pecados y sanará nuestra tierra. Sanará nuestra tierra. Así que el Señor nos está llamando es a nosotros como pueblo, a nosotros como iglesia, a nosotros como creyentes, a humillarnos delante de Él. Es si se humillare mi pueblo. Ahora hay que examinar cómo finalizamos el año y cómo estamos empezando este nuevo año. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Si al examinar algo en tu vida, en tu casa, las cosas no están funcionando adecuadamente, si ves que algún área en tu hogar no está funcionando, entonces el llamado de Dios es humíllate. Si por ejemplo las finanzas no funcionaron el año pasado, si un aspecto de la salud no funcionó y oraste y pediste oración y no funcionó, entonces el llamado de Dios es a que nos humillemos. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si la relación matrimonial no funcionó adecuadamente, si la relación con tu esposo o con tu esposa no fue correcta el año pasado, con tus hijos, en tu trabajo, con tus negocios,
cualquier área de tu vida donde los cielos no estén abiertos, entonces el llamado del Señor es: si se humillare mi pueblo. Es decir, debes examinar en tu vida, Señor, ¿en qué área tenemos cielos cerrados? Porque aquí quien se hace responsable de eso es directamente el Señor. Si yo cerrare los cielos, ¿sí se dan cuenta? O sea, Él se hace responsable. Yo miro en mi vida, cada área. Mi relación familiar, excelente, gloria a Dios. Mi relación financiera, excelente, gloria a Dios. Mi trabajo, mi universidad. Pero si yo empiezo a mirar que hay áreas de mi vida donde el cielo no está trayendo su bendición, donde no está fluyendo la bendición de Dios, entonces el Señor me dice, yo debo replantearme y preguntarme: Señor, ¿qué está cerrando los cielos? ¿Qué es lo que no está permitiendo que tu bendición fluya correctamente sobre mi vida? Y cuando detecto qué es lo que no está funcionando, entonces me arrepiento y empiezo a corregir, a poner por obra su palabra y decirle: Señor, en esta área no vemos tu favor, en esta área no vemos tu bendición. Por ejemplo, si es financieramente, si el año pasado fue un año difícil financieramente, entonces tú replanteas: ¿estoy haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Estoy honrando al Señor como Él me ha pedido que lo haga? ¿Estoy poniendo por obra su palabra? ¿Estoy obedeciendo su instrucción en cuanto al manejo financiero? ¿Estoy honrando al Señor? Porque esa es la manera en la que los cielos van a abrirse y la bendición del Señor va a fluir. Si en la relación matrimonial tuviste un año pesado, muchos conflictos, muchas diferencias, no pasaban semanas donde no hubiesen conflictos, entonces vas a humillarte. ¿Qué es lo que estoy haciendo equivocadamente? ¿Estoy cumpliendo mi papel como esposo haciendo lo correcto? ¿Estoy cumpliendo mi papel como esposa haciendo lo correcto? Porque si hay conflictos entre los dos, entonces hay algo que no está funcionando adecuadamente. ¿Estamos claros allí? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, yo debo mirar donde hay cielos cerrados, donde la bendición no está funcionando, donde la bendición de Dios no está fluyendo correctamente. ¿Por qué no estoy viendo la bondad de Dios? ¿Por qué no estoy avanzando? Si tu vida espiritualmente no es una vida que va de gloria en gloria y de victoria en victoria, entonces examino: Señor, ¿qué está pasando? No soy una persona de oración, no soy una persona que está meditando la escritura, no soy una persona que está buscando la presencia del Señor. Y en esas áreas entonces me vuelvo a Él de todo corazón, porque el Señor quiere bendecir nuestras vidas, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte para que su bendición pueda llegar. Lo que hemos insistido en Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Entonces, si no está viniendo la añadidura, examínate, replantea qué cosas no son correctas. Replantea qué cosas son las que estás haciendo equivocadamente, para que te vuelvas a Dios, para que te pongas en línea con Él, con su consejo, con su palabra, y entonces el favor de Dios pueda reposar. Porque si no haces las correcciones debidas, entonces este año vas a tener lo mismo que tuviste el año pasado. Si tú sigues haciendo lo mismo que has venido haciendo, vas a tener exactamente lo mismo que has estado teniendo. Si quieres algo diferente este año, entonces son decisiones sabias las que debes tomar. Decisiones correctas de replantear. Bueno, en esta área necesito hacer estos ajustes. En esta área específica, estas son las correcciones que yo debo traer. Porque si no, entonces los cielos seguirán estando allí, cerrados. Porque el Señor dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. La langosta
Es una figura de destrucción. Entonces, todo lo que esté siendo destruido en el hogar, la paz, la armonía, el entendimiento, la salud, lo que sea. Y dice además, o si enviare pestilencia en medio de mi pueblo. Y el Señor es quien permite eso. ¿Quién permite? Ahora la salida es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Se humillare. Y oraren. Y buscaren mi rostro. Y se arrepintieren de sus malos caminos. O sea, el Señor está diciendo, hay una consecuencia de lo que están haciendo equivocadamente. Vino la consecuencia, pero si se corrigen, entonces va a venir el favor y la bendición. Entonces yo iré desde los cielos, 1, perdonaré sus pecados, 2, y sanaré su tierra. Entonces, el llamado de Dios para nosotros no es estar señalando el pecado de la sociedad. No es estar diciendo es que tenemos uno de los países más corruptos del mundo. Todo el mundo está untado con Odebrecht. Todo el mundo está involucrado en el cartel de la hemofilia, en el cartel de la toga. ¿Recuerdan todos los carteles que resultaron el año pasado? Y uno dirá, pero tremendo esta sociedad, tanta maldad, tanto pecado. Pero el Señor no nos ha puesto para estar señalando. ¿Se dan cuenta que la salida aquí no es señale el pecado, critique el gobierno, eche juicio sobre ellos? No, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos. ¿Quién espera que haga todo eso? El pueblo de Dios. Dios está esperando que seamos nosotros los que se humillaren mi pueblo, oraren, buscaren mi rostro, se arrepintieren de sus malos caminos, se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces no es señalar lo que está pasando en nuestra sociedad, es volvernos a Él de todo nuestro corazón. Volvernos a Él. ¿Cuántos anhelan ver una sociedad justa? Una sociedad en armonía, en paz. Una sociedad próspera, bendecida. ¿Cuántos anhelamos eso? La salida, amados, es que como pueblo de Dios nos humillemos. No ellos, ¿está claro eso? No estemos esperando que sean ellos los que se humillen. No estemos esperando que sean los partidos políticos los que se humillen. El Señor no está, no está pidiendo que lo hagan ellos. Los que debemos humillarnos somos nosotros. Tú puedes estar orando por tu familia. Tú puedes estar orando, digamos, tienes un esposo no creyente. Y como mujer estás orando, Señor, por favor, que mi esposo se arrepienta, que ya no sea más un hijo del diablo, que ya no esté haciendo más maldad. Y eso pareciera una oración legítima, no lo es. La oración correcta es, Señor, yo quiero volverme a ti, quiero encontrarme contigo, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gracia, quiero ver tu misericordia. Y como consecuencia de ello, el Señor va a bendecir a ese hombre, lo va a tocar. No podemos estar esperando que sean ellos los que se conviertan. ¿Está claro eso? Somos nosotros. Y por eso es que hay muchas personas que se desaniman en medio del pueblo de Dios. Señor, pero es que yo oro y oro por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, por mis jefes, y no pasa nada. No, es que el Señor está interesado no en transformarlos a ellos, sino en transformarnos a nosotros. Y por eso es que cuando dejas que la obra de Dios sea hecha en ti,
la consecuencia será que Dios hará su obra en ellos. Es primero así. No es primero en ellos, primero es en nosotros, en nosotros. Así que nosotros somos llamados a estar completamente humillados delante de Él, humillados en su presencia. Ahora, como iglesia, si entendemos este papel, entonces nos humillamos, buscamos al Señor y esperamos que su obra sea hecha en medio de la sociedad. Pero necesitamos buscar la manera de ser bendecidos por Dios y permanecer humildes delante de Él. En la Escritura aparece la historia de un rey llamado Ezequías, un hombre que el Señor levantó al trono en el reino de Israel, en el reino del sur, en el reino de Judá, perdón, en el reino del sur. En una época de mucha oscuridad como nación. Y ese hombre fue guiado por el Señor a introducir unas reformas espirituales tan poderosas. Se restauró nuevamente la adoración como en los días de David. Se levantó nuevamente el tabernáculo de David que estaba caído. Había adoración 24 horas al día. Los sacerdotes estaban haciendo lo correcto. Se celebró la Pascua, que hacía años no se celebraba de una manera correcta delante del Señor. Colocó a los sacerdotes en el orden especial y toda la nación empezó a ser bendecida y prosperada de una manera pero increíble, como nunca antes por años habían sido bendecidos. Ese rey entonces fue llamado por el Señor de una manera sobrenatural e hizo lo correcto delante del Dios Todopoderoso. Pero ¿qué fue una situación que aconteció con la vida de este hombre? Que después de hacer todas esas cosas, su corazón se llenó de orgullo, de soberbia, de altivez. En los días de Ezequías, un hombre llamado Sennacherib, un rey asirio, vino y destruyó el reino del norte, destruyó el reino de Israel. Y vino y amenazó de tal manera también al reino de Judá, al reino de Israel, del sur, al punto de que Ezequías lo que hace es humillarse delante de Dios. Toma unas cartas que había enviado este hombre llamado Sennacherib y va al templo de Dios y le dice: Señor, nosotros no tenemos cómo ser librados de esto. Y te rogamos, Señor, que por tu gracia tengas misericordia. Y lo que hizo el Señor fue enviar un ángel después de eso. Y mató a 185,000 soldados enemigos. Ezequías no tuvo que hacer absolutamente nada más que humillarse para traer esa gran victoria. Y al día siguiente, todos los enemigos están completamente muertos. Este hombre huye, Sennacherib, a su propio templo y sus propios hijos lo mataron allá. Así que ese día el Señor los libró de sus enemigos de una manera increíble. Todo esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Y en medio de todo eso, de esas grandes victorias, de todo eso hermoso que hizo el Señor, hubo algo equivocado en la vida de Ezequías. Vamos a mirar segundo libro de Reyes, capítulo
20. Dice en el verso 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo, te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás del Señor, de que hará el Señor esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados, retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Le da una señal. Había un reloj que Acaz había construido. Y en ese reloj, pues obviamente se iba mirando la hora del día de acuerdo a la posición del sol. Entonces al ir avanzando se iba conociendo la hora exacta. Y lo que hizo el Señor fue permitir que en vez de seguir avanzando el tiempo, retrocediera. Y se retrocedió el tiempo en una señal incluso cataclísmica, poderosa. Le permitió el Señor una señal de que en vez del sol seguir avanzando, retrocediera, como una señal de que Él lo había sanado. Y fue extraordinario, una señal del cielo. Increíble, astronómica, porque es fácil de que el sol avance, por supuesto, ¿verdad? Pero no que retroceda. Ese día el sol se retrocedió. Es como si fueran las 10 de la mañana y se retrocediera a las 8 de la mañana. ¿Entienden eso? Fue más o menos la señal. Entonces fue esto muy poderoso, muy glorioso, porque fue sanado, le añadieron otros 15 años de vida. Y los babilonios envían unos mensajeros, unos intrusos, para visitar a Ezequías. Y lo que hace este hombre es llevar a esos hombres a su palacio y a mostrarle todas las cosas maravillosas que Dios le había dado. Miren lo que dice. Verso 12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Pero no está interesado en tener una señal de cortesía. Esto es un protocolo perverso. Sencillamente vaya y mire a ver qué es lo que está pasando, porque ese hombre está siendo tan próspero y porque todo le está saliendo tan bien. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones
¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra del Señor. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y esto es una locura. Pero vamos a entender una palabra en referencia a eso para que podamos ver todo el contexto. Segundo de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Vamos a leer verso 24. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Es muy fácil que una persona, después de ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, después de ver el cuidado de Dios, entonces se llene de orgullo, de enaltecimiento, de soberbia. Es muy fácil que a una persona a la cual el Señor le haya cumplido sus deseos, sus anhelos, sus sueños, sus metas, después esa persona, en vez de corresponder a esa gracia y a ese favor, se llene de dureza, se llene de soberbia. Personas, por ejemplo, en escasez económica, que en un momento dado fueron pobres en su niñez o adolescencia, y el Señor sobrenaturalmente les levanta, les da gracia, les da favor, les da su casa propia, los bendice. Y cuando están en un lugar de prosperidad, su corazón se enaltece, se llena de soberbia, de orgullo, de altivez, y no corresponden al favor de Dios. Personas que el Señor las fue sacando, permite que sean excelentes profesionales, que hayan estudiado con un gran sacrificio, con gran esfuerzo. Y después que son profesionales se olvidan del bien que Dios les hizo, del favor que Dios extendió sobre ellos. Cierran sus corazones para su propia destrucción. Ezequías llegó a un punto donde todos los reinos alrededor le tenían respeto, le tenían admiración. El Señor lo puso en paz con todas las personas a su alrededor. Le dio favor, lo libró de sus enemigos sobrenaturalmente. Lo libró, pero es que es extraordinario porque los asirios en ese momento eran una máquina de la muerte. Eran tan perversos los asirios que hacían montones de cabezas, decapitaban las personas y las ponían en montones para aterrar a los pueblos. Destruyeron ese reino del norte de una manera salvaje. Y una vez llenos de orgullo vinieron a querer destruir el reino de Ezequías. El Señor peleó por él y lo defendió sobrenaturalmente. Fue prosperado, fue bendecido, condujo el agua de una manera extraordinaria, creó de una forma
sublime, una manera de traer agua al interior de la ciudad. O sea, hizo reformas increíblemente maravillosas para bendecir toda la nación. Pero una vez estuvo en esa cúspide, su corazón se llenó de orgullo, se llenó de soberbia. Y esto, amados, siempre será motivo de ruina para las personas. No importa el lugar de dignidad que Dios te haya dado. Si Dios mismo te levantó en un lugar de honor, de dignidad, jamás, por amor al nombre del Señor, jamás te llenes de orgullo, de altivez. Jamás pienses que fue tu propia fuerza, tu propia capacidad. Jamás pienses que fueron tus dones, tus habilidades. Porque es el Señor el único que tiene el poder de levantarnos y de hacer su obra en favor de nuestras vidas. Nunca te llenes de orgullo. Nunca llenes de altivez tu corazón. Porque eso siempre será para el quebrantamiento del pueblo de Dios. La Biblia dice que antes del quebrantamiento, el altivez de espíritu. Así que no importa, llegaste a un lugar, te dieron el ascenso que siempre habías anhelado, llegaste a la posición más importante de la empresa, de la organización, llegaste a un tope de ventas y fuiste el ejecutivo del año, qué sé yo. Todo lo que tú consigas es para la gloria de Dios, es para que Él sea exaltado. Nosotros tenemos aquí profesionales a los que Dios les ha dado mucha gracia. Tenemos profesionales que han ganado becas, premios por lo que han hecho. Ahí tenemos unos hombres ahora terminando doctorados que lo hicieron con becas. Personas con sus tesis meritorias, trabajos de grado que fueron meritorios, que fueron exaltados aún internacionalmente. Pero rogamos por ellos, para que sus corazones jamás se llenen de altivez, jamás se llenen de orgullo. Tenemos casos de profesores universitarios que contra todos los pronósticos han sido puestos en lugares de eminencia, en lugares de muchísima dignidad, frente a una cantidad de competidores que aparentemente era imposible que esas personas llegaran a esos lugares. O sea, hemos visto el avance de Dios en favor de esas personas, pero rogamos siempre que sus corazones se mantengan humildes, llenos de gratitud. Hay un testimonio hermoso de un hombre que fue nombrado ahora para ser profesor de doctorado en la Universidad Nacional. Y es un testimonio precioso porque las otras personas que estaban aspirando a ese cargo tenían mucha más experiencia en algunos niveles de investigación, pero a Dios le plació nombrar a esa persona ahí. Contra todos los pronósticos, fue esa persona la que ganó ese nombramiento, pero es la gracia de Dios. Entonces, en la medida en que nosotros vemos su favor y su gracia colocando a las personas en lugares de dignidad, necesitamos tener profunda gratitud. Profunda gratitud. Hay personas que fueron súper prosperadas el año pasado. He hablado con ellas y el Señor les permitió ventas en sus negocios como nunca en sus años de historia comercial. Vendieron impresionantemente. Pero esa es la bondad de Dios para esas personas. No para que sientan que son mejores que otros, sino para que sus corazones estén llenos de profunda gratitud. Es muy importante, porque vuelvo a leer esto, verso 25, segunda de Crónicas 32, 25, y subraye ese texto ahí y que sirva de advertencia en su corazón. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Por favor, que eso jamás le vaya a suceder a usted. Jamás, jamás, en ningún área de su vida. Es que alcanzaste una cúspide impresionante.
y que llegaste a ocupar un lugar excelso que ningún manizaleño había ocupado, por decir algo, o que nadie de Manizales había ocupado a nivel país, a nivel de la empresa multinacional. Jamás, jamás tu corazón se aparte para ir lejos de Dios. Tuvimos puntajes este año pasado de personas en el ICFES que les permitió, por ejemplo, acceder a medicina, que era imposible, porque los cupos aquí son muy complicados y bueno. Pero Dios honró a esas personas y puso a muchos de nuestros estudiantes en lugares de altísima dignidad para empezar sus carreras de medicina. Tuvimos varios chicos que empezaron a estudiar medicina. Lo que pasa es que por el paro pues la cosa se complicó, pero están adentro ya. Y todo ha sido una expresión de bondad, de gracia, de misericordia del Señor. Pero necesitamos corresponder siempre al bien que nos ha sido hecho. ¿Estamos claros? Siempre, siempre, siempre. Tuvimos personas a las que nombraron en cargos y están ahí en lugares de dignidad, en ascensos especiales. Dios las promovió a ese lugar. Es el Señor. Es la bondad, es la gracia, es el cuidado, es la misericordia de Dios. Para que jamás nos vamos a llenar de orgullo. ¿Está claro eso? Cualquiera sea la meta que el Señor te haya cumplido, lo único que Dios espera es que tengas profunda gratitud. Que el hogar tuyo se restauró y que ahora tienes un hogar como siempre lo soñaste. No se debe no es que yo oré mucho por mi esposo, no es que yo oré mucho por mi esposa, es que yo le doy mucho gusto a él, le doy mucho gusto a ella. No se trata de ti, se trata del Señor, se trata de su gracia, se trata de su bondad. Que viajaste, que el año pasado saliste 5 veces a Europa, casi que estabas más allá en Europa que aquí en Manizales. Gloria a Dios, excelente. Y si este año vas a viajar más, bendito sea Dios. Pero acuérdate, la gloria es del Señor. Ten un corazón permanentemente agradecido. Si vas a pasar más tiempo en el aire que en la tierra, gloria a Dios. Pero acuérdate, es el Señor, es el Señor, es el Señor. ¿Sí está claro? Es el Señor. Tu corazón siempre agradecido, siempre lleno de bondad, siempre honrándolo y exaltándolo y no olvidando nunca que es su gracia, que es su favor, que es su misericordia. ¿Estamos claros en eso? Que te compraste un carro que en Manizales nadie lo tiene. No es para la vanagloria, es para la gloria del Señor. ¿Está claro eso? Que compraste tu casa de los sueños, que es un palacio, que todo el mundo tiene que ir en smoking allá a tu casa, del palacio que tienes. No es porque seas mejor que otros, es solo gracia. Sea una persona completamente agradecida por el resto de tu vida. ¿Estamos claros en eso? Es muy grave, muy grave. Porque el punto más grande de vulnerabilidad no es cuando estás en la total tentación. El punto más grande de vulnerabilidad que tuvo Ezequías fue el momento de mayor gloria, de mayor excelencia, de mayor excelsitud. Cuando estuvo en ese punto fue que su corazón se enalteció. Y ese es un lugar de mucha vulnerabilidad. Porque a veces uno piensa que es más vulnerable cuando está en medio de la tentación, en medio de las debilidades. No, amado. Es cuando llegaste a tu cúspide, cuando llegaste a tu meta, cuando alcanzaste objetivos, que ahí te vuelves vulnerable. Por eso nunca quites la mirada del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ezequías entonces comete una terrible perversión. Viene Isaías y le dice: tu corazón no es recto, no has hecho lo correcto. Pero como te has humillado, el mal no va a venir en tus días, sino en los días de tus hijos. ¿Y sabes qué dice Ezequías? Bueno, me gusta la palabra, por lo menos a mí me va a ir bien. Y el asunto con esto es que va en contra de lo que es un aspecto natural. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿sí o no?
Y en este caso Ezequías dice, con tal que a mí me vaya bien y que yo termine bien, no importa que a mis hijos se los lleve el diablo. No importa que el juicio venga posteriormente. Y esa es una actitud necia. Es una actitud contraria al corazón de Dios. Es una violación a la naturaleza que Dios escribió en nuestros propios corazones como padres. Él se alegra que el mal no vendrá sobre él, sino sobre sus descendientes. ¿Te das cuenta de eso? Por lo menos la palabra que has hablado es buena. Y estoy de acuerdo con eso. Por lo menos el mal no va a venir en mis días, sino en los días de mis hijos. Dice, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Dios le está dando a Ezequías una oportunidad a través de esa palabra profética para arrepentirse y pedir misericordia. Pero en vez de humillarse, lo que se llena es de altivez. Dios le dio una oportunidad para que Ezequías dijera, Señor, he pecado, no ha sido correcto, ten misericordia. Y en vez de hacer eso, dice, bueno, por lo menos el mal no va a venir en mis días, sino en los días de mis hijos. A quien les va a ir mal es a ellos, no a mí. Y el asunto es que después de Ezequías vino a reinar un hombre llamado Manasés. Dice que tenía 12 años cuando comenzó a reinar. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea que el momento en que Ezequías tenía que irse era el momento exacto. Cuando el Señor le dijo, organiza tu casa que te vas a morir, ese era el momento para que él se fuera. Esos otros 15 años que le añadieron fueron 15 años que se volvieron un problema para la vida de Ezequías. Esos apegos que en ocasiones uno tiene lo van a apartar del propósito del Señor. Y Manasés, el hijo, hace cosas perversas en la nación y nuevamente la ira de Dios viene sobre ellos. Así que cuando nosotros no somos totalmente conscientes de la bondad de Dios, nos podemos llenar de orgullo, de soberbia, de ira, de altivez. Y no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no nos importa. Por eso es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ezequías no se humilló después de haber sido bendecido. Todo lo contrario, se llenó de orgullo, de soberbia. Y eso trajo destrucción a sus descendientes. En vez de soñar, yo quisiera dejar una generación más justa, una sociedad más recta, que a mi muerte este pueblo siga buscando intensamente al Señor, que mis descendientes amen a Dios más de lo que yo lo he amado, que esta sociedad sea una sociedad que honre, que respete al Señor. No, Ezequías no estaba interesado en eso. Ezequías estaba interesado en que él terminara bien, no importa qué iba a pasar con sus hijos. Tú puedes hoy estar pensando de la misma manera que Ezequías. Con tal que a mí me vaya bien, que yo tenga trabajo, tenga dinero, tenga salud, que todo me esté funcionando y que no me esté dando ese virus de ahorita del 2019, yo estoy súper bien. ¿Qué pesar de los otros que están ahí enfermos? ¿Qué pesar de los que están pasándola mal? Me da pesar, pero bueno, yo estoy con Dios. Y mientras que yo esté con Dios, no importa el resto. No, amados. No, ese no es el corazón delante del Señor. Humillarnos ante el Señor para que nos perdone y sane nuestra tierra. Y no tengamos como Ezequías que dejar una enorme deuda a la siguiente generación. Si Dios no trabaja milagrosamente, estaríamos a punto de esclavizar una generación no nacida. Una generación que todavía no se ha levantado. Por eso este es el momento en que si no lo hacemos,
nuestra sociedad va a ser destruida. Este es el momento en que como pueblo de Dios estamos siendo llamados a humillarnos delante de su presencia. Este es el momento. Este es el momento de empezar a hacer lo correcto y que cada día de este año estemos haciendo lo correcto. A nosotros nos tiene que empezar a doler la nación. Nos tiene que doler la sociedad. Y en vez de decir, mire ahora, esta gente en feria, estos borrachos, estos drogadictos, de toda esta gente rumbera, ay de ellos. No, amados, ese no es el corazón de Dios. Porque Él está llamándonos es a que nosotros nos humillemos, no ellos. Él dice que si nos humillamos nosotros, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y lo tercero será que sanará nuestra tierra. O sea, si hacemos nosotros lo correcto, Dios se va a mover en favor de la sociedad. Estamos esperando como iglesia que sea la sociedad la que se arrepienta. Y el Señor dice, no son ellos, porque ellos no saben cómo arrepentirse. Ellos no saben cómo venir al Señor. Ellos no saben cómo buscar su rostro. No saben. Por eso el Señor dice, tú te humillas, tú te arrepientes, tú me buscas, tú corriges tu camino y yo sanaré tu tierra. Yo voy a sanarla como una consecuencia. No podemos estar pensando que sea el presidente el que se arrepienta, que sea el gobernador el que se arrepienta, que sea el alcalde el que se arrepienta. Ellos no saben, ellos no conocen al Señor, pero el Señor está esperando es que seas tú y que sea yo, aquel que está humillado en su presencia, aquel que hace lo correcto, aquel que busca su rostro para que Dios escuche desde los cielos, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Somos nosotros, amados, estamos claros en eso. No es ellos, somos nosotros. Y por eso nuestra oración debe ser, Señor, como nación hemos pecado. Como nación hemos hecho impíamente delante de ti. No podemos decir, esta nación ha pecado. No, somos nosotros. Como ciudad hemos pecado. Como ciudad hemos hecho impíamente. Y por eso nos volvemos a ti para que tú hagas tu obra en nosotros y en favor de nuestras vidas. Escúchame. El llamado que Dios nos hace y te está haciendo, y el llamado que tú debes entender proféticamente de parte de Dios para ahora, para el momento justo 2019 que estamos viviendo, es hacer intercesores. Vaya a Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, los pecados que ¿qué?
¿hemos cometido contra ti? Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías fue un hombre que nació estando en la cautividad. Nehemías fue parte de ese pueblo que nació en el exilio, después de que Babilonia vino y se lo llevó a ellos cautivos. Y Nehemías es un eunuco sirviendo en el palacio del rey Artajerjes. Es un hombre completamente consagrado a Dios, un hombre que vive en santidad, que vive en integridad y que Dios le ha dado un lugar de dignidad. Era el copero del rey, la persona cercana, porque acuérdense que en esa época a los reyes los procuraban envenenar. Así que era una persona muy cercana y de mucha confianza al rey, muy cercano. Tenía un lugar de mucha dignidad allí. Y dice que cuando él se da cuenta de la situación, él empieza a interceder por los pecados que cometieron sus antepasados. Esos pecados que hicieron que ellos fueran llevados cautivos y que vivieran en tierra extraña, siendo esclavizados. Y él dice: hemos pecado. Él dice: hemos hecho impíamente. Ahora entienda, Nehemías es un hombre consagrado a Dios, un hombre en total integridad, pero está diciendo: hemos pecado. Escúchame, un intercesor es aquel que se aprende a poner en lugar de otro. Asume el papel como si fuera él mismo. Un intercesor es el que se pone en los zapatos de otro, como si él mismo hubiese pecado. Así que, si tú, por ejemplo, oras: Señor, ayuda a esas personas, trae arrepentimiento a esa gente, trae arrepentimiento al gobierno, trae arrepentimiento a Colombia, pareciera una oración legítima. No lo es, porque un intercesor toma su lugar y está diciendo: hemos pecado. Señor, como nación hemos hecho lo malo, como nación nos hemos corrompido. Tú nunca habrás cogido 10 centavos de Odebrecht y puede ser que nunca los cojas. Sin embargo, al confesarle a Dios, te sientes parte de eso. Señor, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Tú no estás diciendo: es el gobierno corrupto que tiene Colombia, es esta sociedad pervertida y maligna. No. Si nosotros vamos a ver la gloria de Dios como nación, necesitamos humillarnos ante su presencia diciendo: hemos pecado. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu familia, no es que mis familiares son muy pecadores, hijos del diablo, están haciendo mucha maldad, están haciendo ahora ferias desde temprano.
No, Señor, como familia hemos pecado. Como familia hemos hecho impíamente. Porque ¿cuál es el consejo de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si tu esposo está andando neciamente, señores, que mira a mi esposo, todo el pecado que comete, perdónalo, apiádate de él, apiádate. Eso no es intercesor. Eso es acusación. Eso es señalamiento. Pero cuando tú digas, Señor, como hogar hemos pecado, no hemos tenido respeto en esta casa por ti. Por eso las decisiones que hemos tomado son desacertadas, son equivocadas. Y hoy apelamos a tu misericordia. Oh Dios de bondad, misericordia, misericordia, misericordia. Porque hemos pecado. No, es que mis padres, Señor, mira, ellos toman decisiones equivocadas y por eso nos fregamos todos. Mi papá es un loco para hacer negocios y por eso nos tiene en la bancarrota. Ayúdalo a ver si salimos de esta desgracia. Eso no es ser un intercesor, eso es ser un acusador. Y el acusador es el diablo, dice Apocalipsis 12. ¿Está claro eso? Señor, misericordia, misericordia. Hemos pecado, hemos fallado. Tú no puedes asumir la posición de Ezequías. Por lo menos a mí me va a ir bien. Que a mis hijos les va a ir mal, pues allá ellos, de malas. En cambio yo me voy a morir tranquilo, en paz. Es buena la palabra, me gusta la palabra. Tú no puedes asumir esa actitud. ¿Estamos claros en eso? Es una intercesión, es humillarnos delante de Dios. Nehemías está en un lugar de honor. Nehemías está en un palacio, vive en un palacio. Está consagrado a Dios. Nehemías no tenía ningún problema de irse a involucrar con un asunto que en apariencia no le correspondía. Pero él asume la posición y dice, Señor, yo quiero ser parte de lo que tú quieres hacer en favor de mi pueblo, en favor de Israel. Yo quiero eso, Señor. Porque, miren, amados, la acusación muchas veces se camufla en el disfraz de la oración. Tú puedes estar diciendo, Señor, perdona a Colombia, perdona a este gobierno, perdónalos por todo el pecado que hacen, por lo corruptos, toda la plata que se roban. Mire que ni siquiera han podido terminar el túnel de la línea que desde el 2012 tenía que estar listo. Mira a esta gente ladrona, pícara, delincuentes de cuello blanco. ¿Tú crees que eso es ser un intercesor? Ese es ser un acusador. Y la Biblia dice que el acusador de los hermanos que los acusaba de día y de noche fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Ese no es nuestro papel. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra sociedad, entonces necesitamos hacer lo correcto. Tú lo correcto, yo lo correcto. Intercediendo, pidiéndole a Dios, Señor, queremos volvernos de nuestros malos caminos. Queremos dejar de acusar. Queremos dejar de señalar. Queremos dejar de tener un dedo que apunte a las debilidades de las personas. Tú tienes que dejar de señalar a la gente y volverte una persona intercesora. Y no es decir, Señor, mira a esta gente lo malo que hace, mira a esta gente lo corrupta, mira a esta gente lo perversa, mira sus vicios, mira sus maldades. No, Señor, hemos pecado como sociedad, no hemos hecho lo correcto. Como sociedad no te hemos buscado y por eso imploramos tu misericordia. Si tú tienes un dedo señalador hacia tu jefe, es que mi jefe es un tipo difícil, necio, complicado, es un tipo... no sé, lo que tú pienses de él. Ese no es un papel correcto. ¿Estamos claros? El papel correcto tuyo y mío es interceder. ¿Está claro? Pero es que a mí no me gusta orar. O sea, si no te gusta orar, tú no eres cristiano. Eso es todo. No has nacido de nuevo. Porque es que la oración es la única manera de estar en la presencia de Dios. Entonces, si tú no oras, tú no has nacido de nuevo.
Es que yo no tengo el ministerio de intercesión. No, es que no, ese es un ministerio. Eso es un privilegio que tenemos todos los nacidos de nuevo. Un privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. Si usted hasta hace 5 días atrás era un cristiano carnal, yo le digo que hoy debe arrepentirse de todo corazón. Porque si usted no se vuelve un hombre de Dios, una mujer de Dios, las cosas no van a salir correctamente sobre su vida. 1 de Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿cuántos? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Imagínate que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esta epístola la escribe Pablo cuando Nerón era el emperador. Nerón para ese momento está persiguiendo la iglesia. Acuérdense que fueron acusados los cristianos de causar un incendio en Roma. ¿Se acuerdan? Los que leen la historia. Y a partir de allí, lo que hizo Nerón fue empezar a quemar a los cristianos en hogueras. Y él prendía a los cristianos y se pasaba por en medio de ellos. Eran hogueras humanas, antorchas humanas. Y el tipo estaba tan tostado de la cabeza que se pasaba por en medio de esos cuerpos ardiendo por el odio que él empezó a tener hacia ellos. Bajo el gobierno de Nerón fue que Pablo fue martirizado, murió. Y Pablo está diciendo, ustedes van a orar y van a hacer acciones de gracias, rogativas, por personas como Nerón. Y uno dice, pero ¿cómo así? Nerón está persiguiendo la iglesia. Nerón está destruyendo a los creyentes y hay que orar por ellos. ¿Cómo así? ¿Cómo hay que orar por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente? Hay una obra santificadora al dar gracias, al rogar, al interceder por los que están en eminencia. Hay una obra santificadora. Si la iglesia se dedicara a orar, a interceder en favor del gobierno, créanlo que Dios se movería para bendecir toda la nación. Pero ¿qué es más fácil? ¿Juzgar, criticar, menospreciar o interceder? Todo el mundo aquí en Colombia habla mal del gobierno, ¿o no? Todo el mundo en Latinoamérica habla mal del gobierno venezolano. Pero si la iglesia cambia su mente y empieza a hacer lo que es bíblico,
el Señor promete. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que en el mundo de Dios las cosas funcionan, es al contrario. El Señor nos llama a interceder en favor de ellos. Porque noten, acciones de gracias por todos los hombres. Pero ¿cómo que todos los hombres? ¿Aún mi jefe, que no me lo aguanto? Sí. ¿Aún mi compañero sapo, que es difícil, que no me lo aguanto? Sí. ¿Aún el lambón de la empresa que todo el tiempo nos pone a trabajar más solo por sapo? Sí. ¿Está claro? ¿Aún los vecinos que se trajo unos picot de esos de la costa y me los pone ahí en la esquina a orar en favor de ellos? Ahora en mi época de feria no duerme nadie. ¿A orar por ellos? Sí. ¿Está claro? A orar por el vecino que te hace la guerra, que te echa el popó del perro ahí al lado, porque no le gusta hacer su propio aseo. Sí. Si queremos ver la gloria de Dios, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque Dios no te pide que juzgues, que señales, que acuses, sino que intercedas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes, por el gobierno y por los que están en eminencia, en un lugar de dignidad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno. ¿Cómo es? Y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Así que necesitamos es orar en favor de las personas. Orar por ellos, bendecirlas, cubrirlas. Aunque no abracemos su ideología, su filosofía, porque necesitamos es bendecir las personas a nuestro alrededor. ¿Qué es que el jefe, qué es que tu profesor, qué es que tu director es una persona difícil? Bueno, ya sabes cómo vences eso. En oración, con rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias en favor de esa persona. Bendices a esa persona. Dios no te puso a señalar. Es que es muy injusto. Esta persona le dieron un ascenso, le doblaron el sueldo, se lo triplicaron y no hace nada. Y en cambio a mí, que me toca hacer todo el trabajo sucio y pesado, a mí ni el aumento escasamente el del gobierno. Y pedí ahí que un día a ver si podía ir al retiro. ¿Cuál día? Nada, me tocó trabajar, por eso no fui al retiro. En cambio a este viene en Guayabao y a este sí le dan permiso, le dan autorización, todo. ¿Tú crees que con esa cantidad de quejas en el corazón vas a ver la gloria de Dios en el lugar? No, no. Es intercediendo. Es suplicándole a Dios que se mueva en favor de las personas, pero no creyéndote mejor que ellos. Porque muchas esposas no ven a sus esposos transformados, porque ellas se creen mejor que ellos. Y detrás de la oración, lo único que camuflan es una acusación permanente. Es que yo quisiera un sacerdote de Dios, un sacerdote que ministre la casa. ¿Pero qué tengo ahí? ¿Cuál sacerdote? Ese es un hijo del diablo. Y ella piensa que hace mucho, señalándolo, criticándolo, menospreciándolo. Y se cree más. No, madre, no. Señor, hemos pecado. Como padres, no estamos haciendo lo correcto en esta casa. Y por eso, Señor, no estamos viendo tu gloria en medio de nosotros. Perdónanos. Ten misericordia, Señor. Sí, yo y mi casa hemos pecado contra ti. ¿Te das cuenta? Tú no tienes que estar señalando
los errores de nadie. Abraza a esa persona, abrígala en oración, en intercesión, en clamor. Si nosotros cada día de este año levantamos una oración por el gobierno, estemos de acuerdo o no con él, nos guste o no, pero estamos orando por él. Oramos por el gobierno venezolano, oramos por las dictaduras que se han levantado en Latinoamérica y clamamos a Dios. Créanlo, que Dios oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. En nuestras manos está un cambio para esta generación. Pero tú no puedes decir como Ezequías: bueno, por lo menos que me vaya bien a mí y ya después que me muera, que el Señor traiga sus juicios sobre esta tierra. Ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón del Padre. El corazón de Dios está en favor, porque mira, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que esa persona todavía está viva, porque Dios está engrandeciendo sobre esa persona su misericordia. Por eso es que el Señor no la ha cortado, por eso es que el Señor no la ha destruido, porque le está dando una oportunidad. Y por eso es que el Señor sabe que solo con cuerdas de amor esa persona puede ser alcanzada. Y uno dice: Señor, pero dale duro. Y en vez de darle duro, el Señor le da es cariño, le da es amor, le da es bondad. Y tú no tienes que estar pensando en que las cosas se hagan a tu modo. Es el corazón de Dios. Él sabe cómo conquistar a esa persona. Por eso le dijo el Señor a los discípulos en Juan 4:35: ¿no dicen ustedes que aún quedan 4 meses para la siega? Pero yo les digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos listos para la siega. Amados, tenemos personas listas para ser cosechadas alrededor nuestro. Pero hay que mirar al cielo. Hay que recibir la perspectiva de Dios para traer respuestas de Dios a esas personas. Alza tus ojos, conéctate con el cielo y deja que Dios te dé sabiduría, te dé gracia. Deja que Dios te enseñe cómo conquistar a esa persona, cómo cegarla, porque esos corazones están listos para ser cegados. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 10 verso 2: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies. No dice rueguen por la mies, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que los envíe. Escúchame, el problema no es la cosecha está lista. El problema son los obreros. El problema es no tener la sabiduría de Dios para acercarse a ellos. El problema no es no tener la revelación de Dios para llegar con una palabra de Dios a esas vidas. Conéctate al cielo. Escúchame esto, por favor, iglesia querida. Los discípulos que caminaron con Jesús lo vieron hacer milagros, señales, maravillas, prodigios, caminar sobre las aguas, multiplicar el pan, los peces. Pero ellos no le pidieron nunca al Señor: enséñanos a hacer un milagro, enséñanos a predicar un mensaje, enséñanos a sanar un enfermo, enséñanos a resucitar un muerto. ¿Cuál fue su oración? Enséñanos a orar, enséñanos a orar. Pues bien, amado, este es el tiempo en el que ustedes deben empezar a clamar. Todos necesitamos empezar a decir: enséñame a orar, enséñame a clamar, enséñame a orar por mi esposo, enséñame a orar por mi casa, enséñame a orar por mi familia. Si yo no estoy teniendo avances significativos en un área específica, pues debo venir al secreto con Dios y decirle: enséñame a orar, enséñame, Señor, dame tu corazón, dame tu perspectiva, Señor. Enséñame cómo orar por mis finanzas, enséñame cómo orar por mi salud, enséñame cómo orar por mi matrimonio, enséñame a orar cómo orar por mi casa, por mi familia, por mi ciudad, por mi barrio. Enséñame a orar por el gobierno, enséñame a orar. Este es el tiempo, querida iglesia, donde no des por sentado que sabes orar. Este es el tiempo en el que tú debes conectar tu corazón a Dios para traer respuestas redentivas de Dios a esta tierra, respuestas reales de Dios. Nehemías vio un gran problema y empezó a orar y a decirle: Señor, dame gracia, dame sabiduría, Señor, para que yo pueda hacer lo correcto.
Y el Señor le dio gracia delante del rey. Y le dio todo cuanto se necesitaba para que Nehemías hiciese una gran obra en favor de su pueblo que estaba en destrucción. Se necesita ahora que tú determines: Señor, enséñame a orar. Enséñame. Si tu familia todavía no ha venido a conocer las bondades del Dios Todopoderoso, Señor, enséñame. Enséñame cómo puedo orar. Enséñame cómo me puedo acercar a ellos. Y si tú empiezas a orar y no ves respuesta, vuelve al secreto nuevamente y dile: Señor, enséñame. Enséñame, ¿qué debo escuchar? ¿Qué debo saber? ¿Qué debo hacer, Señor, para poder alcanzar esta persona? Para poder bendecir esta familia, para poder ver tu gloria, para poder ver tu avance. No des por sentado que sabes orar. Al contrario, tienes que día a día decirle: enséñame a orar. Como oro por esto, como oro por este problema. Si tú llevas años orando por una misma situación y no se ha resuelto, no sabes orar. Así de sencillo. No sabes. ¿Qué tienes que hacer? Decirle: enséñame. ¿Cómo puedo orar? Porque yo quiero ver el avance tuyo en esta circunstancia. Si nosotros no aprendemos a orar este año en favor de Manizales, vamos a seguir siendo la ciudad capital en el país con menos creyentes en toda la nación. Vamos a seguir siendo lo mismo. Algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo correctamente. Porque hay más cristianos en Popayán que en todo Manizales. Y Popayán es más religioso y más pequeño que Manizales. Y es más, hay más creyentes allá que aquí. Tunja, que se supone que es la capital religiosa del país, tú lo sabes. Hay más creyentes allá que en Manizales. Entonces la iglesia necesita despertar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Este es un año de elecciones regionales. Y si tú y yo desde ya no empezamos a levantar una oración consistente por la ciudad, por el departamento, por la nación misma, más adelante lo vamos a tener que lamentar. Dios nos está dando tiempo para que como iglesia hagamos lo correcto, intercediendo y suplicando al Señor por hombres y mujeres que teman su nombre, que tengan respeto para administrar justicia en la nación. Escúchame, y esto va a sonar un poco fuerte: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si nosotros no hacemos lo correcto, vamos a tener que lamentar por el resto de los días. Tenemos la oportunidad ahora de hacer lo correcto, de ser intercesores en favor de esta nación. Yo te ruego que examines tu corazón en este momento. Y si tú no eres una persona de oración, yo te ruego que le pidas hoy a Dios que produzca en ti, que derrame sobre ti espíritu de gracia y de oración. Que tú puedas ser una persona que entiende que tienes un papel que cumplir en esta nación. Porque la voluntad de Dios es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que Dios quiere es que el cielo llene la tierra, la atmósfera del cielo cubra la tierra, que la atmósfera del cielo cubra tu hogar, cubra tu familia. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que nos des la gracia de entender que nos llamaste a hacer oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor, oh Dios, trae sobre esta casa
Bendito Dios, Espíritu de gracia y de oración. Que de verdad podamos estar intercediendo los unos por los otros. Que podamos ocupar ese papel, que podamos ocupar ese lugar de intercesores delante de ti. Oh Dios de los cielos, es algo tan sublime que tu Salvador precioso eres intercesor. Que el Espíritu Santo, dice la palabra en Romanos 8, intercede por nosotros. Por eso hoy te rogamos, oh Dios, derrama sobre nosotros espíritu de gracia y de oración. Señor, oh Dios, que este nuevo año sea un año donde veamos tu gloria, sea un año donde veamos tu poder, Padre Celestial, donde veamos cómo te mueves en favor de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias. Señor, quita todo dedo señalador, todo dedo acusador. Bendito Dios, que lo único que hace es señalar los errores y desaciertos de las personas. Bendito Padre de la gloria, tú no nos has puesto por jueces de nadie, y por eso hoy te rogamos que en vez de señalar podamos interceder, que en vez de acusar podamos ministrar, Señor, oh Dios, en oración. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de intercesión, Señor. Hombres y mujeres que intercedemos en favor de las personas, que nos ponemos delante de ti en favor de otros. No como Ezequías, que sencillamente, Señor, pensó que con tal que a él le fuera bien, no le importaba lo demás. Ayúdanos a no tener ese corazón de orgullo, de soberbia, de altivez. Ayúdanos, Señor, a saber que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Por tu gracia, cúbrenos. Por tu gracia, fortalécenos. Por tu gracia, abríganos. Y que podamos interceder. Que podamos, bendito Dios, estar orando en favor de otros. En favor del gobierno. En favor de las familias. En favor de los vecindarios. En favor de la sociedad, Padre de la gloria. Porque si como pueblo nos humillamos, si como pueblo nos rendimos, si como pueblo nos convertimos de nuestros malos caminos, tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás la tierra. Tú mismo lo harás, oh Dios de la gloria. Si nos volvemos a ti, tú nos vas a sanar. Tú vas a sanar nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras relaciones interpersonales. Tú sanarás nuestras casas, el ambiente, Señor, oh Dios, que nos rodea, Padre de la gloria. Por tu gracia, Señor, ayúdanos, oh Dios omnipotente, que en este año seamos nosotros los que nos humillamos, seamos nosotros los que nos volvemos a ti, seamos nosotros, bendito Padre de la gloria, los que de todo corazón nos rendimos delante de ti. Haznos un pueblo que se humilla delante de tu presencia para ver tu gloria, para ver que en este año, Señor, tenemos un avance significativo y poderoso, impactando nuestra sociedad, impactando nuestra cultura, impactando, Señor, oh Dios de la gloria, todo lo que rodea a Manizales, a Caldas y a Colombia. Danos esa gracia, Señor, de ser intercesores, bendito Padre de la gloria, y de ver tu gloria, Señor, en medio de nosotros, Padre. Por tu gracia lo pedimos, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén.